Mi nombre es Fabián Canoni, CFO y socio de Madrup Consultores. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que inauguramos hoy, que se llama Off the Record. ¿Por qué le pusimos Off the Record? Porque son aquellas conversaciones que generalmente los empresarios pymes solemos tener muy por debajo o en los pasillos y que no las planificamos porque la urgencia y porque la vorágine de nuestra cotidianidad nos lleva puestos. Entonces, a partir de eso generamos este espacio que no va a durar más de 5 minutitos, 10 minutos a lo sumo. Son charlas con especialistas, es mano a mano con especialistas, donde tratamos de darle algunos tips y herramientas para su planificación en el día a día de la pyme. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Con quién inauguramos hoy este ciclo de charlas? Con un partner, gran amigo de la casa, Emilio Mata, licenciado en Economía, asesor de inversiones, avalado por CNB, fundador y CEO de Ahorro Más Inversión y con quien trabajamos mucho y muy mano a mano para llevarle también servicios a los clientes de EMA. ¿De qué va a estar hablando Emi hoy? Bueno, principalmente de su especialidad que tiene que ver con coyuntura económica y la parte de inversiones. Así que, Emi, te dejo 2 o 3 preguntas que todo empresario pyme hoy necesita saber es, bueno, ¿qué estás viendo del país? ¿Qué estás viendo respecto de tasa de interés? ¿Qué estás viendo de inflación? ¿Qué estás viendo de tipo de cambio? ¿Qué podemos esperar los empresarios? También respecto de la apertura de importaciones y cómo nos puede llegar a impactar a los pymes principalmente lo que está pasando hoy en Europa. Micrófono tuyo, querido amigo. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar inaugurando este espacio. Empecemos un poco con lo que es el plano local. Creo que lo más importante a lo mejor para cualquier empresario es tipo de cambio y lo que tiene que ver con inflación. Bueno, en ese contexto me parece que venimos con cierto veranito este año, al no ser un año electoral, lógicamente tenemos un poco más de estabilidad de tipo de cambio, es lo que suele pasar en los años pares por lo general. Entonces, la perspectiva en general en este año par es que no tengamos sobresaltos como sucedió el año pasado, sobre todo en época electoral. Lógicamente, está bueno a lo mejor tener una planificación a 2027, no sabemos cómo puede ser, algún sobresalto puede ocurrir. Pero por lo pronto, lo que nosotros estimamos que puede llegar a suceder es que el tipo de cambio va a ser una variable relativamente estable, que puede mover alrededor de los 1.400 como está hoy. Podría bajar un poco más en el próximo trimestre, especialmente porque los precios de los commodities que Argentina exporta por lo que es agropecuario están teniendo buenos precios internacionales. Y además, sobre todo, derivado de la guerra, el precio del petróleo tiene muy buen precio internacional. Y este año, a diferencia de otros, Argentina es un exportador neto. Con lo cual, este año puede ser un muy buen flujo de dólares para nuestro país que haría mantener el dólar de alguna manera estable. Sumado a eso, también lo que tenemos es a un banco central comprando reservas en manera constante. Después está la discusión técnica si son reservas netas o brutas, pero en definitiva hay un banco central que acumula. Entonces, ¿por qué es importante eso? Históricamente, Argentina, en otros ciclos y en los últimos 20 años, tiene un primer semestre en donde el dólar empieza a caer. ¿Por qué empieza a caer? Porque suben los flujos justamente del campo. A diferencia de otros años, y este año también es un buen test, ¿qué es lo que podría pasar después de junio cuando se acaba la liquidación de la cosecha? Históricamente, en los últimos 20 años, nosotros no teníamos más liquidación de dólares, entonces el segundo semestre del año empezaba a ser un poco más volátil para la divisa. Pero este año quizás con unos buenos términos de intercambio, es decir, Argentina exportando cosas que están subiendo de precio, aunque el volumen pueda ser menor, realmente sería favorable para tener un tipo de cambio relativamente estable. ¿Qué es lo que espera lo que es el REM? Bueno, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central y que tiene que ver con una estimación privada. Nos dice que para fin de año, el tipo de cambio para fin de año podría estar alrededor de unos 1.748. Ese fue el número que estimaron en febrero. Lógicamente es una estimación, puede estar por encima, puede estar por abajo. Pero bueno, sabemos de alguna manera, si nos tenemos que basar en el pasado, que el primer semestre puede seguir teniendo estabilidad del tipo de cambio, probablemente 1.400, quizás lo veamos un poquito más abajo, porque la cosecha es probable que sea muy buena. El segundo semestre quizás tengamos un pequeño saltito.
Sin embargo, 1748 no es un número extraordinario, dentro de todo está dentro de los niveles que a lo mejor podríamos esperar. Saltamos ahora al siguiente punto que tiene que ver con la inflación. Bueno, la inflación, lo que viene sucediendo mes a mes y también basándonos en el relevamiento de expectativas de mercado, que es esa ancla que usamos de alguna manera los economistas y quienes estamos en el mercado para tratar de prever un poco el futuro, ¿no? Si bien no tenemos certeza sobre eso, nos sirve como para poder planificar sobre la base de algo. Si no tenemos planificación, de alguna manera estamos como navegando a la deriva. Bueno, históricamente el relevamiento de expectativas de mercado para lo que tenía que ver con la inflación venía siendo bajista por lo menos en el último año y medio. La verdad que se logró un descenso en la inflación muy importante, muy rápido. Pero por lo menos desde mayo del año pasado está costando bastante seguir manteniendo ese 1,5 que habíamos tenido en mayo del 2025. Y no solamente eso, sino que la inflación viene siendo mes a mes cada vez superior. Hasta ahí, en realidad es una parte, es una foto. Que un mes particular sea más alto no nos dice mucho. Lo que es importante poner un ojo como empresario para poder planificar es la velocidad a la que el auto viene frenando. Y el auto viene frenando cada vez más lento y se está acelerando. ¿Cómo lo medimos eso? Con lo que es la inflación interanual. La inflación interanual es una medida que se calcula hoy para los últimos 12 meses. Es decir, ¿cuánto acumulamos de inflación en los últimos 12 meses? En ese sentido, Argentina venía cayendo y venía siendo como un auto que iba en descenso. Pero en los últimos 3 meses ese valor se estancó y eso es lo que a lo mejor nos tiene que preocupar un poco, o por lo menos nos tiene que ocupar, porque se mantuvo alrededor de 31, 32, 33%. Entonces, por el momento no es para preocuparse, pero sería importante que esa desaceleración luego continúe, que la inflación interanual no empiece a subir a niveles al 34, 35%, porque estaríamos hablando de una aceleración inflacionaria. Entonces, lo que se espera en el mercado es que terminemos este 2026 en una inflación de 26% aproximadamente. Ahora, actualizamos un poquitito. ¿Cómo nos puede pegar todo el inconveniente que hay en Medio Oriente en estas dos variables? La primera, que tiene que ver con el tipo de cambio. Por un lado, vamos a tener mejores precios en las materias primas que Argentina exporta. Esto puede ser positivo y probablemente nos permita tener un tipo de cambio estable en los valores que mencionábamos antes. El segundo punto que más nos preocupa, al tener precios del petróleo constantemente altos a nivel internacional, podríamos llegar a sufrir un aumento de la inflación del dólar a nivel global. Esa inflación del dólar venía bajando, la Reserva Federal trataba de contenerlo, bajando las tasas o manteniéndolas, pero en el último comité de la Reserva Federal que sucedió esta semana, hubo ciertos indicios de que el dólar podría tener una inflación más alta de lo que venían pensando. Eso hace que o las tasas las mantengan o las suban. Y cuando suben las tasas, lógicamente los flujos alrededor del mundo van a ir al dólar. Entonces, las monedas de las regiones, particularmente, por ejemplo, la de la región de Latinoamérica, se van a empezar a desvalorizar con respecto al dólar. Cosa que, como hipótesis a principio de año, era completamente inverso. Así que este es un punto a tener en cuenta porque puede impactar en la competitividad de cualquier empresario. Cuando nosotros teníamos un dólar más o menos estable y el resto del mundo, el dólar se estaba volviendo más barato, nosotros de alguna manera podemos sufrir en la competitividad. Pero si ahora el dólar se vuelve a fortalecer, eso se empieza a dar vuelta. Así que es algo para mirar de cerca, porque la verdad que la guerra está tardando mucho más de lo que se pensaba que iba a tardar. Y eso te empieza a tener impactos reales en la economía del día a día, en la inflación, en el consumo. Se habla ya incluso hasta de posible recesión en los próximos meses si no se establece lo que tiene que ver con la cadena de valor de la energía. Así que ese es un punto, me parece, para estar atentos. Ahora, Emi, lo que es el mercado interno, vos estabas hablando recién, es algo muy interesante. Estabas hablando recién de una posible estabilidad del tipo de cambio. Pero a su vez, por otro lado, mencionabas que la inflación, o la desaceleración de la inflación,
empezó a hacerse un poquito más lenta. ¿A qué atribuís que el tipo de cambio se esté manteniendo estable y que lo podamos tener, pero sin embargo la inflación no se está desacelerando al mismo ritmo que venía, sobre todo también con un consumo que está cayendo, ¿no? 100%. En la micro. Digo, ¿qué es lo que puede estar haciendo que se acelere o que se haya dejado de desacelerar la inflación tal como venía y como vos explicabas en meses anteriores? Bueno, es una pregunta muy relevante que justamente no tiene una respuesta precisa. Ayer en el simposio de IAEF estuvo el ministro de Economía, pudo estar presente, y previo al ministro de Economía se hablaron de algunos temas macro, una mirada macro. Y había economistas reconocidos en general que no podían establecer una causalidad de por qué estaba pasando, pero sí a lo mejor se terminaban armando determinadas hipótesis. Por ejemplo, lo que tiene que ver a lo mejor con el riesgo país, que está atado a la tasa de interés, tiene que ver lógicamente con ciertas mejoras macro. Esto después, cuando habla el ministro, una de las cosas que era llamativa justamente es, en todo este contexto internacional de derrumbe y de incertidumbre, Argentina pareciera ser refugio este año. Hasta parece llamativo de alguna manera. ¿Hay alguna estabilidad? La verdad que, en palabras del ministro, él consideraba que estamos haciendo las cosas bien. Eso tiene que ver con un orden macro y un orden de alguna manera fiscal. El hecho de tener un superávit fiscal empieza a ser un ancla un poco más evidente en estos momentos de inestabilidad. Y por el otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con los términos de intercambio, si Argentina de alguna manera empieza a ingresar más dólares, esto nos va a dar estabilidad en el tipo de cambio, por lo menos en este año que no es electoral. No deja de ser Argentina un país en donde la política influye mucho en la economía. Y el año que viene lo vamos a ver. Pero por lo menos este año ahí tenemos estabilidad. Con respecto a la inflación, todavía se está dando cierto acomodamiento de lo que se llaman precios relativos. Es decir, había precios demasiado bajos hasta hace 2 años y demasiado altos hace 2 años. Ahora se tienen que ir acomodando para llegar todos a un nivel estable. Eso todavía no sucedió y se nota sobre todo en la parte de lo que tiene que ver los precios de los servicios, por ejemplo. En algunas cuestiones son más estacionales, como el precio de la carne. Eso de alguna manera se va a ir regulando. Lógicamente, no hay un momento exacto como para decir cuándo la inflación va a empezar a ser cero. Probablemente tengamos una inflación que va bajando y se vaya acomodando, pero tengamos niveles de inflación alrededor del 16% anual durante un par de años. De hecho, 17% es lo que se estima para 2027. Entonces, además de este problema interno que nosotros veníamos arrastrando, ahora tenemos el frente externo en una inflación del dólar que venía bajando, pero se estima que vaya a acelerar. Y justamente el precio de las materias primas y sobre todo de los combustibles a nivel global puede hacer que empecemos a tener cierta inflación que de alguna manera no sea nuestra por desequilibrio, sino que, entre comillas, estemos importando, ¿verdad? Entonces, el tema de la inflación, yo creo que esa aceleración va a ser bastante más lenta que lo que por el momento está haciendo la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, no veo raro que 2026 sea otro año, por tercero consecutivo, en donde la inflación le gane a la devaluación o desvalorización de la moneda. Lo cual es importante tener en cuenta para la planificación financiera y sobre 100%. Sobre qué activos. Y Emi, algo también muy importante que el otro día se conversó mucho en un evento de Somos Pymes es la tasa de interés. Tuvimos mucha volatilidad, sobre todo en las tasas de cauciones. Llegó, si no me equivoco, a picos de hasta 150 de TNA. Ahora creo que está estabilizada en alrededor del 20%. ¿Cómo ves la tasa de interés y desde tu perspectiva y de tu experiencia, cuándo entran los bancos a jugar un rol un poco más trascendental? Si bien se incrementó la mora, sabemos que la mora de los bancos se incrementó y ahora se está hablando también mucho del incremento de la mora en la fintech. Pero ¿cuándo vos considerás que los bancos pueden llegar a tener un rol más relevante, sobre todo en este contexto también tan complejo, donde necesitamos que las entidades financieras acompañen a las pymes, sobre todo las que están pasando hoy
peor momento y algunas industrias como la metalúrgica, como la indumentaria y el calzado, con una tasa de interés que pareciera ser relativamente más estable. Sí, 100%. Partiendo, como mencionabas, la tasa de caución está mucho más estable ahora, hay más liquidez en el sistema. Yo creo que ese es uno de los agregados que el Banco Central está monitoreando. ¿Qué quiere decir? Cuando en realidad la tasa está muy alta, el Banco Central identifica que están faltando pesos y a través de las licitaciones que hace de manera quincenal, ahí va metiendo pesos al sistema o sacando pesos del sistema. Eso por un lado. Pero por otro lado también las compras de dólares consistentemente que viene realizando, ya hace 2 meses y medio que está comprando dólares casi todas las jornadas, cada vez que compra dólares está de alguna manera liberando pesos. No quiere decir que esté emitiendo, está liberando. Y después tiene como un mecanismo de ciclo de absorción, como si chupara con una aspiradora, esos pesos que sobran, a lo mejor los deja en la economía o los aspira en la próxima licitación. Entonces se viene dando ese ciclo de compra constante todos los días de dólares, eso libera pesos a la economía y después va midiendo de alguna manera cuántos pesos sobran a través de las licitaciones. Si necesita chupar más pesos, lógicamente es como que incrementa lo que se llama el nivel de rollover por encima del 100%, pero si necesita liberar pesos o dejar parte de esos pesos, el rollover es menor al 100%. Creo que está usando esta estrategia el Banco Central para tratar de mantener la tasa por ahora baja. Estamos teniendo lo que se llama tasa real negativa. Es decir, que la tasa que te ofrece, por ejemplo, una inversión en una LCAP es por abajo de lo que es la inflación en el mes. Entonces, es probable que tengamos a lo mejor esto. La otra contracara, quizás para los empresarios, tiene que ver de salir a buscar una tasa o incluso para un empleado en un préstamo personal. Todavía los niveles son altos. Se está hablando parte del impuesto que tiene en realidad muchos de esos créditos, que hace que la tasa sea tan alta, lógicamente, ¿no? Pero al mismo tiempo también los bancos tienen que ir recalibrando cuál es el nivel de préstamos que empiezan a dar para que no cruja, en cierta forma, ese sistema que tienen en donde la mora empieza a subir también. Bueno, quizás después de mucho tiempo esto empezaba a suceder que les estaba costando y ahora tienen que ir recalibrándolo poco a poco. Así que me parece que viene un poco por ahí. No creo que volvamos a tener esta volatilidad de tasa en una caución a 120, 140. El sistema se fue acomodando un poco más y viene algo más estable. Se espera que la tasa a lo mejor termine el año alrededor del 24% para fin de año. Hoy está alrededor de 27%. Sí se vio una caída fuerte de lo que es la tasa de interés, por lo menos en lo que tiene que ver a partir de las tasas de LCAPs y de bonos. Bastante compresión, digamos, pasó a estar alrededor de 35% a un 30% aproximadamente. Bien, lo cual habla de que sobran pesos ahora en el sistema. Bien, y Emi, para cerrar este primer ciclo de Record, esta primera charla, ya te súper agradecido que te hayas sumado porque siempre tu información es muy valiosa y bueno, la publicamos siempre en los resúmenes bursátiles que este año cambiamos y van a ser mensuales, ya no semanales. Y está el video. Y está el video, de paso pasamos el chivo. Te hago te dejo dos preguntas, porque vos también sos un empresario pyme, y ya no desde tu rol de asesor, sino como empresario pyme, es pensando en este 2026, pero también proyectando principalmente el 2027 por esta posible volatilidad que vos comentabas respecto de ser un año electoral y por esta influencia que tiene la política en la economía en nuestro país, es ¿qué harías vos como empresario no qué le recomendarías a un empresario? Es vos como empresario pyme, ¿qué decisión tomarías este año pensando en este año, pero también proyectando en el año que viene? Y la segunda pregunta que te dejo es, si bien todavía no está reglamentado, ya salió dentro de la ley de modernización laboral, ya algunas ALICs empezaron a promocionarlo del FAL, simplemente para que comentes un poquito, bueno, aquí hay que estar atentos desde el lado, no de la ley en términos de reforma laboral, sino de la parte de, bueno, cómo puede impactar el tema de la LIC o qué roles van a tener las ALICs dentro de lo que es el FAL. Pero principalmente es, bueno, ¿qué decisiones tomarías vos como empresario pyme? Porque sos empresario pyme,
pensando en este 26 y sobre todo en el año que viene, que es un año que puede ser que sea mucha volatilidad? Bueno, empezando por esa parte, y ahí replico un poco la idea que habíamos escuchado en el último evento de la comunidad Somos Pymes, del zar de las finanzas, ¿no? Y coincido 100%. Creo que de alguna manera este es un año para tomar decisiones con la información que tenemos. Tenemos un nivel de incertidumbre alto por la guerra, siempre vamos a tener niveles de incertidumbre altos, sumados al plano local, que también existen, pero me parece que va a ser un año mucho más tranquilo de lo que puede ser 2027 para Argentina. Con lo cual, yo intentaría, por lo menos como empresario, tratar de tener todas las decisiones tomadas y en lo posible ejecutadas dentro de lo que es 2026 y tratar de dejar las menos importantes para mi negocio para 2027. Porque más allá de todo, 2027 es un año electoral e independiente de cómo Argentina llega, el factor político va a jugar mucho. Y yo creo que va a ser un año de demasiado estrés político que va a influir en el mercado. Con lo cual minimizaría al mínimo posible la cantidad de decisiones que me tengan que quedar para el año que viene. Y tomaría con el nivel de certidumbre que podamos tener ahora, aunque sea bajo, todas las decisiones que podamos para tratar de completarlas en este 2026. Y conectando esto con tu otra pregunta, creo que es importante a partir de la ley de la reforma laboral, lo que tiene que ver con el Fondo de Asistencia Laboral. Eso todavía no está reglamentado, va a ser a partir del 1 de junio, un montón de detalles que van a salir de alguna manera reglamentados, pero sí ya se sabe que parte de esos fondos que tienen que hoy poner los empresarios van a ir destinados a los que son fondos comunes de inversión, como se conocen hoy. Lo que falta es la reglamentación de sobre qué pueden invertir y demás, pero ya se conoce ese vehículo. Con lo cual, es muy importante que cada empresario pueda ir trabajando en abrir una cuenta comitente, en tener en alguna sociedad de bolsa, en contactar a un asesor financiero, como puedo ser yo, o cualquier otro matriculado siempre en CNB, para tratar de conseguir esta información, ir anticipándose y al momento de que la reglamentación esté vigente, poder ya tener todas las herramientas necesarias para canalizar esos fondos a través de justamente estos fondos comunes de inversión que van a servir para ese fondo de asistencia laboral. Así que creo que acá estar anticipado e ir trabajando en los próximos 3 meses es clave para tomar ventaja en el instrumento que se está generando. Bien. Emi, gracias otra vez. Cerramos este primer episodio de Off the Record. Como siempre, esperamos que les haya sumado información sobre todas estas conversaciones que muchas veces tenemos en pasillos o que muchas veces charlamos entre socios, pero no nos tomamos el tiempo de analizarlas en profundidad. Yo creo que como decía Emi, y coincido con lo que decía el zar de las finanzas, es un año de mucha planificación, de pensar mucho estratégicamente qué decisiones tenemos que tomar y cuáles postergar, pero sobre todo la primera, cuáles tenemos que tomar este año. Así que esperamos que este primer episodio les haya gustado, les haya dejado información. Nos vemos en unas semanas. Emi, gracias nuevamente y un fuerte abrazo para toda la comunidad de Ahorro Más Inversión y para toda la comunidad de Madru. Muchas gracias a todos. Adiós.